Y si existiera un país donde pudieras vivir con calidad europea gastando menos, trabajar de forma remota con vista al Atlántico y aún dormir en un castillo histórico rodeado de viñedos, ese país existe y se llama Portugal. En el video de hoy vas a conocer los lugares más increíbles de Portugal, entender por qué este destino está conquistando a viajeros de todo el mundo y descubrir curiosidades que revelan un país moderno, acogedor y sorprendente. Portugal es una joya en el extremo occidental de Europa. Con cerca de 10 millones de habitantes, es pequeño en el mapa, pero gigante en diversidad, cultura y oportunidades. En menos de una hora, puedes salir de una playa dorada en el Algarve y llegar a pueblos medievales en el Alentejo o a viñedos en el Valle del Duero. Y todo esto con un costo de vida hasta un 40% menor que en países como Francia o Alemania. Un apartamento en el centro de Lisboa cuesta entre 900 y 1.400 euros y una comida completa con vino puede costar menos de 25. Para quienes buscan experiencias exclusivas, Portugal ofrece mucho más de lo que se imagina. Balnearios termales en las montañas de Madeira, rutas de vino en barcos privados por el Duero, alojamientos en palacios históricos, campos de golf junto al mar, observación de ballenas en las Azores, todo con sofisticación, discreción y una autenticidad rara. Por eso el país se ha convertido en un polo natural para el turismo de alto nivel y para marcas que desean conectarse con un público refinado y exigente. Y si la idea es trabajar mientras exploras, Portugal es también uno de los destinos más buscados por nómadas digitales. Ciudades como Lisboa, Oporto, Braga y Faro ofrecen internet de alta velocidad, clima agradable, seguridad, una comunidad internacional vibrante y verdaderos incentivos para quienes desean vivir con más libertad. La calidad de vida aquí va mucho más allá de la infraestructura. Está en la manera en que se valora el tiempo, en cómo se come, se vive, se conversa. Pero Portugal también encanta en los detalles. Lisboa es más antigua que Roma. El país alberga la librería más antigua en funcionamiento del mundo, Bertrand, fundada en 1732. El puente Vasco da Gama es el más largo de Europa, con más de 17 kilómetros, y el fado, su música tradicional, es patrimonio de la humanidad. En Nazaré, las olas superan los 20 metros, atrayendo a surfistas de élite mundial. En los próximos minutos vamos a visitar castillos como el de Óbidos, ciudades como Coimbra, Évora y Braga, regiones vinícolas, playas secretas, pueblos de piedra y selvas tropicales en Madeira. Seas un viajero experimentado, un inversor atento o alguien en busca de un nuevo estilo de vida, Portugal está listo para sorprenderte. Dejando atrás los bosques de Madeira y las olas colosales de Nazaré, seguimos ahora hacia una ciudad donde el pasado y el presente se encuentran en cada esquina: Lisboa. Caminar por las cuestas adoquinadas de la capital es como hojear un libro de historia al aire libre. Fundada incluso antes que Roma, Lisboa guarda más de 20 siglos de historias e influencias, desde fenicios y romanos hasta moros y navegantes. En el barrio de Alfama, el eco del fado aún pulsa entre callejones y balcones floridos, mientras miradores como el de Señora do Monte ofrecen vistas deslumbrantes del río Tajo. La ciudad alberga monumentos como la Torre de Belém, construida en el siglo XVI, y el Monasterio de los Jerónimos, ambos reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Por la noche, Lisboa se transforma. Barrios como Cais do Sodré y Bairro Alto cobran vida con bares y clubes vibrantes, donde el vino verde y las tapas tradicionales animan conversaciones que se extienden hasta el amanecer. La escena cultural late en museos como el MAAT y el Museo Nacional de Arte Antiguo, conectando el arte contemporáneo con el legado de los descubrimientos. Si Lisboa encanta con su luz dorada y noches vibrantes, Oporto seduce con sus colores profundos, aromas intensos y una energía que mezcla tradición y creatividad. A orillas del río Duero, la ciudad late entre callejuelas de piedra, puentes icónicos y edificios cubiertos por miles de azulejos pintados a mano. La Ribeira,
con sus casas inclinadas y fachadas coloridas, parece haber salido de una pintura viva, donde cada esquina guarda un nuevo sabor, un sonido diferente o una mirada acogedora. En la otra orilla, en Vila Nova de Gaia, descansan las bodegas donde el famoso vino de Oporto envejece en barricas de roble desde hace más de 300 años. Desde el siglo XVIII, esta bebida emblemática se exporta a todo el mundo, llevando el nombre de la ciudad a los 4 rincones del planeta. La estación de São Bento, inaugurada a comienzos del siglo XX, impresiona con más de 20.000 azulejos que narran la historia de Portugal con una delicadeza hipnotizante. En los últimos años, Oporto también se ha convertido en un polo de arte contemporáneo, con centros culturales como la Fundación Serralves y galerías distribuidas por el barrio das Artes, atrayendo a un público joven, creativo y conectado. Después de sumergirnos en los sabores intensos del Duero y en los murales de azulejos de Oporto, el viaje nos lleva a un escenario que parece salido de las páginas de un cuento encantado. Sintra. Rodeada por colinas verdes y nieblas poéticas, esta villa situada a menos de 40 kilómetros de Lisboa mezcla naturaleza exuberante con arquitectura que desafía la realidad. Al llegar, el aire cambia. Se vuelve más húmedo, perfumado por musgo, pinos e historias susurradas por piedras antiguas. En la cima de la sierra, el Palacio Nacional da Pena brilla en tonos vibrantes, mezclando estilos gótico, manuelino, moro y renacentista, construido en el siglo XIX por orden de Don Fernando, un rey con alma de artista. Muy cerca de allí, la Quinta da Regaleira sorprende con sus jardines esotéricos, grutas secretas y el icónico pozo iniciático, símbolo de rituales misteriosos. Más adelante, el Castillo de los Moros, erigido en el siglo IX, ofrece vistas panorámicas de cortar la respiración, revelando el contraste entre el océano Atlántico y las montañas cubiertas de niebla. Cada piedra de Sintra parece guardar un secreto, un suspiro del tiempo que insiste en permanecer vivo. Saliendo de los bosques místicos y torres coloridas de Sintra, seguimos hacia el corazón del centro-oeste portugués, donde el tiempo parece haberse detenido dentro de las murallas de una villa medieval, Óbidos. Al llegar, un sendero de piedra conduce a los visitantes a un universo encantado de calles estrechas, casitas blancas con detalles en azul y amarillo, y flores que brotan de las ventanas como si el tiempo allí hubiese sido amable. La muralla, con más de 1000 metros de extensión, aún puede recorrerse a pie y ofrece una vista panorámica impresionante del pueblo y de las llanuras que lo rodean. El castillo, construido en el siglo XII, alberga hoy una de las posadas históricas más buscadas del país. Caminar entre sus torres de piedra es sentir el eco de caballeros, reinas y leyendas portuguesas. Pero Óbidos no vive solo de historia. Una vez al año, el aroma irresistible del cacao invade la villa durante el Festival Internacional del Chocolate, atrayendo a miles de visitantes con esculturas dulces y experiencias sensoriales. El gran protagonista es la gingiña, un licor de cereza servido en un vasito de chocolate, que se ha convertido en una tradición local y en una pasión para quienes pasan por allí. Si te apasiona explorar culturas, descubrir curiosidades fascinantes y encontrar lugares increíbles por el mundo, este canal fue hecho para ti. Así que no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir cada nueva aventura que estamos preparando para ti. Y, por supuesto, si conoces a alguien que también ama viajar sin salir de casa, comparte este video. Vamos a hacer crecer juntos esta comunidad de exploradores. Cada minuto de este video fue pensado para hacerte viajar, incluso sin salir de tu sillón. Por eso, míralo hasta el final. Hay destinos sorprendentes, historias únicas y curiosidades que transformarán tu manera de ver el mundo. Después de perderse entre los encantos dulces de Óbidos, el viaje continúa hacia el norte, donde la tradición y la espiritualidad se entrelazan de forma grandiosa en Braga. Conocida como la ciudad más antigua de Portugal, con más de 2000 años de historia, Braga respira fe, arte y arquitectura en cada detalle. El ritmo aquí es tranquilo,
pero cargado de simbolismo, especialmente cuando la mirada se encuentra con las escaleras monumentales del Santuario del Buen Jesús del Monte. Compuesta por más de 500 escalones en zigzag, la escalera barroca es una experiencia en sí misma. Construida en el siglo XVIII, cada tramo simboliza una etapa de la vida cristiana, flanqueado por fuentes, estatuas y jardines geométricos que parecen salidos de un sueño renacentista. Desde la cima, la vista panorámica de la ciudad es impresionante y revela una Braga que late entre lo sagrado y lo contemporáneo. Además de la espiritualidad, la ciudad alberga universidades reconocidas, cafés modernos, plazas floridas y un calendario repleto de fiestas religiosas, como la Semana Santa, considerada una de las más auténticas y emocionantes de toda la península ibérica. Después de explorar la fuerza simbólica de Braga y sus santuarios monumentales, es hora de bajar el ritmo en un lugar donde el agua marca el compás de los días: Aveiro. Esta ciudad costera, situada entre Oporto y Coimbra, está atravesada por canales navegables y por barcos coloridos llamados moliceiros, que recuerdan a góndolas adornadas con pinturas irreverentes. Apodada cariñosamente como la Venecia portuguesa, Aveiro mezcla la tradición marítima con el encanto contemporáneo. En la región de Costa Nova, un desfile de casas a rayas en rojo, azul, verde y amarillo encanta a quienes caminan junto al mar. Estas construcciones, originalmente usadas por pescadores en el siglo XIX, se han convertido en íconos fotográficos y símbolo de la identidad local. El paseo por los canales revela la ciudad desde otra perspectiva, pasando por edificios en estilo Art Nouveau, puentes floridos y salinas que aún hoy producen la famosa sal marina artesanal. Además del paisaje, Aveiro es también una invitación al paladar. Los ovos moles, dulce típico hecho con yema y azúcar, cuentan con sello de indicación geográfica y se venden en envoltorios que remiten a las formas del mar. Todo aquí invita a la ligereza, con brisa suave, horizontes abiertos y un estilo de vida que parece estar siempre en paz. Desde Aveiro, con sus canales serenos y casas a rayas, seguimos rumbo al sur de Portugal, donde el azul del Atlántico se encuentra con acantilados dorados que parecen esculpidos a mano. En el Algarve, el paisaje es de película: playas escondidas entre formaciones rocosas, aguas transparentes que brillan bajo el sol y estructuras naturales que impresionan incluso a los viajeros más experimentados. Una de las joyas de la región es la Gruta de Benagil, accesible solo por mar. Dentro de ella, un enorme salón de piedra con una abertura circular en el techo deja que la luz entre como en una catedral natural. En Lagos, el espectáculo continúa en la Punta da Piedade. Arcos esculpidos por el viento y cuevas formadas a lo largo de milenios crean paisajes dramáticos, donde el contraste entre el dorado de los acantilados y el azul profundo del océano es hipnotizante. El litoral algarvio se extiende por más de 150 kilómetros, con más de 100 playas que varían entre largas franjas de arena y calas escondidas entre acantilados. En verano, la temperatura puede superar los 30 grados, pero la brisa fresca del mar mantiene el ambiente agradable. La región es también famosa por sus campos de golf premiados, marinas lujosas y pueblos encantadores como Carboeiro y Ferragudo, donde la vida transcurre con calma, frente al infinito. Tras explorar los acantilados dorados y aguas cristalinas del Algarve, el mapa nos lleva aún más lejos, en pleno Atlántico, hasta un archipiélago donde la naturaleza parece más viva, más intensa: Madeira. Esta isla montañosa, situada a poco más de 1000 kilómetros de la costa continental, es un santuario verde rodeado por mar en todas las direcciones. Aquí, el protagonista es el silencio, interrumpido solo por el sonido del agua corriendo entre las levadas, canales de irrigación construidos a partir del siglo XVI que hoy sirven como senderos inolvidables para caminatas. El bosque de laurisilva, considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO, cubre gran parte de la isla y es uno de los ecosistemas más antiguos y raros de Europa, con especies que existen desde hace millones de años.
Caminar por estos senderos es sumergirse en un ambiente húmedo, fresco y mágico, donde las nieblas bailan entre árboles ancestrales y pequeñas cascadas aparecen por sorpresa en cada curva. Más arriba, en los picos de Areiro y Ruivo, que superan los 1800 metros de altitud, el amanecer transforma el cielo en un espectáculo de colores, iluminando uno de los horizontes más impresionantes de todo el territorio portugués. Dejando atrás las montañas imponentes de Madeira, seguimos aún más hacia el corazón del Atlántico, donde 9 islas forman un archipiélago de belleza casi sobrenatural: las Azores. Aquí, el azul del cielo y el verde de la tierra se encuentran en cráteres volcánicos adormecidos que hoy albergan algunos de los lagos más impresionantes de Europa. En la isla de São Miguel, por ejemplo, las lagunas de las 7 ciudades hipnotizan con sus aguas de 2 colores, un lado azul, el otro verde, separadas por un puente que parece unir 2 mundos distintos. Cada isla tiene su propia personalidad, pero todas comparten un mismo espíritu de naturaleza intacta. Las calderas humeantes, fuentes termales naturales y pastos que cubren laderas onduladas hacen de las Azores un verdadero paraíso para quienes buscan reconectarse con lo esencial. En el mar, el espectáculo continúa. Las Azores son uno de los mejores lugares del planeta para la observación de ballenas. Más de 20 especies diferentes pueden verse a lo largo del año, incluyendo cachalotes y ballenas azules. Cada encuentro es un momento único, muchas veces silencioso, pero profundamente transformador, frente a gigantes que cruzan los océanos desde hace millones de años. Después de presenciar el silencio profundo de las ballenas en las Azores, regresamos al continente, donde el paisaje adquiere contornos suaves, dibujados por viñedos que se extienden hasta donde alcanza la vista. En el Valle del Duero, el tiempo parece ir más despacio, siguiendo el ritmo de las estaciones y de las vendimias que desde hace siglos dan forma a la vida entre las laderas. Es una de las regiones vinícolas más antiguas del mundo, clasificada como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde el año 2001. Las viñas crecen en terrazas esculpidas a mano, en curvas que abrazan al río Duero, como si participaran de un eterno ritual de belleza y precisión. Cada parra lleva consigo generaciones de saber, cultivadas entre veranos intensos e inviernos rigurosos. Las quintas, fincas vinícolas que combinan producción y hospitalidad, ofrecen experiencias únicas que van desde catas guiadas hasta cenas bajo las estrellas, armonizadas con vino de Oporto, envejecido durante décadas en barricas de roble. Navegar por el río en barcos Ravelo, embarcaciones tradicionales que transportaban las barricas de vino hasta Vilanova de Gaia, es sentir el corazón del Duero palpitar en cada curva. Una ruta que mezcla tradición, paisaje y sabor con una elegancia casi cinematográfica. Tras los paisajes poéticos y vinos centenarios del Duero, el viaje gana intensidad al llegar a la costa atlántica, donde la naturaleza muestra su fuerza en forma de olas colosales. Nazaré es el escenario de un espectáculo natural que desafía los límites y atrae a surfistas de élite de todos los continentes. Fue aquí donde, en el año 2020, una ola de más de 30 metros fue surfeada, entrando en los registros como una de las más grandes jamás enfrentadas por un ser humano. En lo alto del promontorio conocido como Sitio da Nazaré, el fuerte de São Miguel Arcanjo alberga un faro y un pequeño museo dedicado a la historia de estas olas monstruosas, formadas por el raro fenómeno del Cañón de Nazaré, un desfiladero submarino con más de 5.000 metros de profundidad. Pero la ciudad no vive solo de adrenalina. En las calles de la parte baja, el ambiente es el de un pueblo de pescadores. Redes tendidas al sol, pescado fresco asándose en las aceras y mujeres con trajes tradicionales de 7 faldas superpuestas, como manda la cultura local. El ritmo aquí mezcla lo cotidiano simple con la grandeza del mar indomable. Saliendo del escenario salvaje de Nazaré, la carretera costera nos lleva a un rincón casi escondido, donde la naturaleza y la arquitectura parecen haber hecho un pacto silencioso de belleza, Acenas do Mar.
Esta aldea incrustada en los acantilados de la región de Sintra parece suspendida entre el cielo y el océano, con casas blancas alineadas en escalones vertiginosos, como si intentaran seguir la inclinación del acantilado. El sonido de las olas resuena por las laderas, llenando el aire con una musicalidad que solo el mar sabe componer. Justo debajo del pueblo, una piscina natural alimentada directamente por el Atlántico ofrece un baño revitalizante rodeado de rocas y espuma. Es un escenario que impresiona tanto en días soleados como bajo neblinas misteriosas. En lo alto, un pequeño restaurante con terrazas orientadas hacia el horizonte sirve platos de pescado fresco y marisco que celebran lo que el mar entrega cada día. Con acceso fácil desde Lisboa, a poco más de 30 kilómetros, Acenas do Mar mantiene un encanto discreto, casi secreto. Cada atardecer allí es como un cuadro en movimiento, donde el sol desciende lentamente, dorando tejados y aguas con tonos que cambian a cada segundo. Con el sol poniéndose sobre los acantilados dorados de Acenas do Mar, seguimos rumbo al norte en busca de raíces más antiguas, donde las piedras cuentan historias de reyes y batallas. En Guimarães, cada muro guarda memoria. Considerada la cuna de Portugal, esta ciudad lleva con orgullo el título de donde todo comenzó. Fue allí donde nació don Afonso Henriques, el primer rey portugués, en el siglo XII, y donde comenzaron a formarse los cimientos de la identidad nacional. En lo alto de una colina cubierta de robles, el castillo de Guimarães se impone con sus murallas de granito y 7 torres que han atravesado casi 1000 años de historia. Justo al lado, el Palacio de los Duques de Braganza, construido en el siglo XV, revela una faceta más refinada del pasado medieval, con sus salones amplios, tapices flamencos y techos de madera tallada. El centro histórico, preservado con esmero, mezcla lo gótico con lo contemporáneo en plazas acogedoras, cafés con mesas al aire libre y calles estrechas de piedra, donde el tiempo avanza con calma. Guimarães respira herencia, pero late con modernidad, encantando a quienes buscan historia viva y belleza auténtica. Desde Guimarães, donde la historia resuena en las murallas del primer castillo portugués, volvemos al sur, donde el mar se despliega en laberintos de islas, canales y playas escondidas. Faro surge como la principal puerta de entrada al Algarve, pero ofrece mucho más que solo conexiones. Es una ciudad vibrante, con alma tranquila y un encanto que mezcla lo urbano con lo natural. A primera vista, el centro histórico amurallado ya llama la atención con sus calles adoquinadas y edificios de trazos moriscos. Caminar por la ciudad vieja, rodeada por murallas levantadas en el siglo IX, es como atravesar diferentes épocas en pocos pasos. En el corazón de esta zona, la Catedral de Faro, construida en el siglo XIII sobre las ruinas de una mezquita, revela una arquitectura que mezcla gótico, renacentista y barroco. A pocos minutos de allí, comienza uno de los ecosistemas más sorprendentes de Portugal, el Parque Natural de la Ría Formosa. Compuesto por más de 60 kilómetros de canales, marismas e islas, el parque es hogar de flamencos, camaleones y especies marinas raras. Los paseos en barco revelan rincones salvajes y playas de arena fina como la de la isla desierta, donde el Atlántico se encuentra con el silencio absoluto. Después de navegar por los canales tranquilos de la Ría Formosa y explorar el alma costera de Faro, es hora de adentrarse en el interior dorado de Portugal, hasta llegar a una ciudad donde el pasado permanece a flor de piel: Évora. En el corazón del Alentejo, esta ciudad-museo guarda más de 2000 años de historia, envuelta por murallas y bañada por una luz cálida que resalta cada piedra y cada sombra. Es un lugar donde ruinas romanas, iglesias góticas y calles empedradas se entrelazan con el ritmo pausado de la vida alentejana. En pleno centro histórico se alza el templo romano, también conocido como Templo de Diana, construido en el siglo I y sorprendentemente bien conservado. A pocos pasos de allí se encuentra una de las construcciones más inquietantes de Portugal, la Capilla de los Huesos. Sus paredes y columnas están revestidas por más de 5000 esqueletos humanos,
una obra del siglo XVII concebida para provocar reflexión sobre la fugacidad de la vida. Entre un monumento y otro, Évora invita a disfrutar de los pequeños placeres. Una copa de vino tinto de la región, una rebanada de pan rústico con aceite de oliva fresco y el sonido del silencio interrumpido solo por campanas lejanas. Desde las calles silenciosas de Évora hasta los campos dorados del Alentejo, la carretera vuelve a coquetear con el mar, hasta encontrar una de las villas más elegantes de la costa portuguesa, Cascais. Situada a menos de 40 kilómetros de Lisboa, esta antigua aldea de pescadores se transformó a lo largo de los siglos en refugio de reyes, aristócratas y, más recientemente, viajeros que buscan un equilibrio entre sofisticación y autenticidad junto al mar. Paseando por sus calles floridas y avenidas, con palacetes del siglo XIX, se percibe un aire cosmopolita que convive con el espíritu relajado de las playas cercanas, como la Playa de la Reina y la Playa de Guincho, famosa entre surfistas. En los alrededores, la naturaleza cobra protagonismo. El acceso al Parque Natural de la Arrábida, aunque más distante, conecta Cascais con una de las regiones más preservadas del litoral portugués, un santuario de acantilados calcáreos, calas escondidas y vegetación mediterránea intacta. En las mañanas despejadas, el paseo hasta el Cabo da Roca, el punto más occidental de la Europa continental, revela vistas sobrecogedoras del Atlántico en su estado más puro, donde el viento y el silencio comparten el protagonismo del paisaje. Después de los vientos libres del Atlántico soplando sobre los acantilados de Cascais, la ruta se vuelve hacia el interior, donde el saber resuena entre colinas y claustros centenarios. Coimbra, con su aura intelectual y ritmo tranquilo, es mucho más que una ciudad universitaria. Es uno de los centros de conocimiento más antiguos del mundo. La Universidad de Coimbra, fundada en el siglo XIII, figura entre las más prestigiosas de Europa y forma parte esencial de la identidad nacional portuguesa. En lo alto de la ciudad vieja se destaca uno de los tesoros más sorprendentes del país, la Biblioteca Joanina. Inaugurada a comienzos del siglo XVIII, este templo del saber alberga más de 60.000 volúmenes raros, entre estanterías de madera exótica, columnas doradas y frescos pintados a mano. Es un lugar donde el silencio parece antiguo, como si respetara el peso de cada palabra allí preservada. Además de la universidad, Coimbra vibra cultura en las callejuelas que descienden hasta el río Mondego, en los cafés donde los estudiantes recitan versos y en las serenatas de la tradición de la capa negra, entonadas con emoción por voces que cuentan historias de amor, nostalgia y resistencia. Al cruzar cada frontera invisible entre una ciudad y otra, queda claro que Portugal no es solo un punto en el mapa. Es una experiencia continua que toca todos los sentidos. Desde el fado que resuena por las calles de Alfama hasta las olas monumentales de Nazaré, desde los senderos verdes de la Laurisilva hasta el silencio denso de la Capilla de los Huesos, el país se revela poco a poco, en capas. Cada región ofrece una versión distinta de sí misma, sofisticada en Cascais, mística en Sintra, ancestral en Évora, vibrante en Oporto, acogedora en Lisboa. Ese mosaico es lo que convierte a Portugal en uno de los destinos más completos de Europa. En un territorio con poco más de 90.000 kilómetros cuadrados, el visitante encuentra más de 15 lugares reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO, cientos de playas con bandera azul y una gastronomía auténtica que va desde el bacalao salado hasta los dulces conventuales, pasando por los vinos robustos del Duero y los aromas suaves de la Ría Formosa. Más de 20 millones de turistas cruzaron sus fronteras el último año, pero lo que realmente encanta es la sensación de descubrimiento íntimo, como si cada rincón hablara directamente con quien llega. Portugal es hoy uno de los países más seguros del mundo, con infraestructura moderna, costo de vida accesible y políticas que favorecen a emprendedores, nómadas digitales e inversores atentos a las oportunidades. Ya sea para caminar por las piedras desgastadas de Óbidos, contemplar el cielo en Acenjas do Mar o trabajar con vista a los viñedos del Alentejo, este es un país que entrega más de lo que promete.
Si valoras la cultura local, aprecias la gastronomía auténtica, buscas curiosidades fascinantes y sueñas con destinos imperdibles, Portugal te está esperando. Comenta aquí abajo qué lugar te tocó más, qué ruta entró directo a tu lista. Si quieres ver más contenidos exclusivos como este, suscríbete ahora al canal. Activa las notificaciones y comparte este video con quien necesite conocer Portugal con otros ojos. Los ojos de quien ve más allá de lo obvio. Porque Portugal no se explica. Portugal se siente.